Tanto se ha hablado sobre la personalidad de la esposa del príncipe Harry, pero la verdad es que solo la tiene ella y las personas que la conocen en las distancias cortas, como sus amigos. Para sorpresa de muchos, Meghan Markle tiene una amiga mexicana conocida y querida por todos, la talentosa Sandra Echeverría, que por algunos años fue una amiga cercana a Meg, como todos sus cercanos la llaman de cariño a la duquesa de Sussex. Fue en una etapa difícil para ambas, en sus inicios como actriz, en la que Sandra se fue a vivir a Los Ángeles para probar suerte en Hollywood. Ahí coincidió con ella, la conoció en el difícil mundo de las audiciones. Meghan no fue otra cosa que una amiga solidaria, compartida, sencilla e incondicional con la mexicana, a la que le tomó un gran cariño. Sandra cuenta que la futura madre en la realeza fue un gran apoyo para ella, quien la ayudó mucho en los castings y tuvo grandes detalles con ella. En entrevista exclusiva, para quien la esposa de Leonardo de Lozane nos cuenta cómo la conoció y cómo fue la amistad que las unió durante varios años. ¿Cómo fue que conociste a Meghan? Meghan y yo hicimos una audición hace muchos años para hacer un show que es una presentación ante mucha gente de talento en Estados Unidos, directores de casting, directores, actores. Hicimos un casting entre 5,000 personas y quedamos solo 16 personas que fuimos elegidas, y a partir de ahí hicimos muy buena mancuerna. Yo era la única que hablaba español. Estudió en Argentina unos años y lo habla muy bien. Se acercaba a mí, me ayudaba con el acento, con las escenas. Me cobijó mucho desde que yo llegué a Los Ángeles. Me invitaba a su casa, me pasaba datos de doctores, íbamos a la yoga juntas, comíamos y siempre las dos pasábamos esas etapas complicadas de las actrices cuando íbamos a audiciones y no pasaba nada. Era un momento muy difícil para las dos y estábamos unidas, incluso aunque adicionábamos para los mismos personajes, porque ella parecía latina a pesar de no ser latina. Era difícil colocarla en un cierto estereotipo, no se veía americana, pero tampoco se veía afroamericana, entonces era muy difícil, la colocaban más como latina. Estuvimos en la lucha muchos años y yo luego me regresé a México y estuve trabajando y de repente volvíamos a coincidir, vivimos muchas cosas. ¿Algún viaje de amigas que recuerdes? Nos fuimos a Las Vegas juntas con otras dos amigas, una room mate de ella y una amiga de su room mate. La pasamos súper bien, tengo muy buenos recuerdos. ¿Cuál fue la última vez que estuvieron en contacto? La última vez que nos escribimos fue un mensaje directo que me mandó y me dijo: Sandra, ¿are you pregnant? Yo le contesté: no Meg, ya tengo a mi hijo, ya tiene meses. Te mando una foto. Ella me escribió: está divino, no tenía ni idea, y es que ella ya estaba viviendo en Toronto haciendo la serie. A partir de ahí ella desapareció, y ya nunca más volví a saber de ella. ¿En qué año fue eso? En el 2016.
hace no tanto, quizá fue cuando conoció a Rishi, se tuvo que desaparecer de las redes. ¿Conviviste con sus papás? Con su mamá. Con su papá no, porque no vivía en Los Ángeles. Era cercana a él. Se llamaban por teléfono, sí. Con su mamá era con la que convivía más, pues tampoco estaba todo el tiempo. Pero la gente en Estados Unidos es muy independiente, entonces cada quien tiene sus cosas. Ella, a pesar de que había nacido en Los Ángeles, era una chica igual de sola que yo. Por eso estábamos mucho tiempo juntas. ¿Cómo fue ese encuentro con su mamá? La verdad, fueron muy pocas veces en las que la vi. Pero era una mujer muy linda. Se veían y se hablaban de pronto. Su mamá estaba muy metida en yoga, y era maestra de yoga. ¿Visitaron México alguna vez juntas? No, nunca. De la comida mexicana, que es una de sus favoritas. ¿Te llegó a contar algo? Ella era mucho de comer natural, muy orgánico. Era muy buena para cocinar, le gustaba mucho plantar. Meg siempre fue una mujer muy de ayudar, muy clásica, muy sencilla en su forma de vestir. Por eso cuando la veo sí veo su personalidad ahí. Creo que de repente la gente la ataca mucho, cree que es un personaje lo que está viendo, y no, la verdad yo sé que es una gran mujer, que siempre ha querido ayudar. Creo que por eso le queda bien la posición, porque creo que va a hacer grandes cosas. Meghan era maternal desde entonces. ¿Qué decía de tener hijos? Tenía a sus perritos y todo, pero no recuerdo. Estábamos muy chicas. No era un tema del que habláramos, la verdad. ¿Algún mensaje que quieras enviarle por su próxima maternidad? Yo sé que Meg será una gran mamá. Es muy cariñosa, es naturalmente una persona sensible y buena, que está dispuesta a dar, que tiene mucho amor, así que estoy segura, va a ser una buena mamá y no creo que necesita de nadie.